Bien, la clase anterior, no, bueno, de la semana pasada, la antepasada, vimos lo que era ah, distribuciones de variables aleatorias, ¿no? Y bueno, recordando un poco, ¿no? Si nosotros teníamos una variable aleatoria x en un espacio de probabilidad y nosotros tenemos un intervalo, bueno, un tipo de intervalo, como vemos acá. Entonces lo que hacíamos era definir la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en ese intervalo, ¿no? O sea que el evento X pertenece a B, ¿no? O sea, calculamos, ¿no? La vez pasada calculamos la probabilidad de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando B era el intervalo de menos infinito a B cerrado, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a B era, ¿no? Simplemente reemplazábamos y era la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que b. Y por definición, esto es igual a la función de distribución. ¿Ok? Cuando b era el intervalo abierto, ¿no? De a al infinito, al más infinito, ¿no? La probabilidad de que x pertenezca a b era la probabilidad de que x sea mayor que a, ¿no? Y eso podíamos ponerlo como que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Nuevamente, por definición, esto es la función de distribución de x evaluada en el punto A, ¿no? Entonces quedaría 1 menos la función de distribución evaluada en A, ¿no? Si B era ese intervalo, ¿no? Semiabierto, ¿no? Entonces la probabilidad de que x pertenezca a B era, ¿no? Reemplazamos la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor que A y menor o igual que B. Y esto puede ser escrito como la probabilidad de que x sea menor o igual que b menos la probabilidad de que x sea menor o igual que a, ¿no? Y es igual a esta resta. ¿Sí? Si b era el intervalo abierto, entonces la probabilidad de que x pertenezca a b era, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor que a y menor que b. Esto podríamos expresarlo de la siguiente manera, ¿no? Donde este era el límite por la izquierda en el punto b, ¿no? De la función de distribución. Recuerden que la función de distribución es una función CATLAG continua por la derecha y con límite en la izquierda, y por lo tanto esto existe. Y también vimos, ¿no? El sigma álgebra de Borel, ¿no? Que era el sigma álgebra generada por los conjuntos de esta forma, ¿no? Por los intervalos abiertos de A al más infinito, ¿no? Y se denotó bueno, por esta B caligráfica. Este era el sigma álgebra de Borel. Y también vimos que todos estos conjuntos B, ¿no? Estos intervalos, tipos de intervalos, pertenecían al sigma álgebra de Borel. Bien. Y bueno, a los elementos del sigma álgebra de Borel se les llamaba borelianos. Eso recordando, ¿no? La de la vez pasada. Y definíamos la distribución de una variable aleatoria, ¿no? Así, de la siguiente manera, ¿no? Esta probabilidad, ¿no? También demostramos que era una probabilidad, el P sub X, ¿no? Definido sobre los borelianos hacia 0,1, ¿no? Definida como, ¿no? La probabilidad de un boreliano era igual a la probabilidad de que X pertenezca a B, ¿no? Así se definía la distribución de una variable aleatoria X, ¿no? Tienes el sigma álgebra de los borelianos, ¿no? Agarrabas cualquier boreliano y calculabas la probabilidad de que X pertenezca a dicho boreliano, ¿no? Esa era la distribución. Bueno, no confundir con función de distribución, ¿no? La función de distribución era esto, ¿no? Y su dominio eran los reales, ¿no? En cambio, la distribución es esta probabilidad, ¿no?
cuyo dominio es los borelianos. También vimos cómo... Una pregunta, Sí, dices que no confunda, o sea, pero ¿en qué sentido? O sea, creo que no sería lo mismo, ¿por porque, qué? o sea, ahí pones, ¿no? Que la distribución es la probabilidad de que X pertenezca a B, ¿no? Y arriba, Ajá. en la uno que hayas puesto, Bueno, la función de distribución era esto, ¿no? La función de distribución, su dominio era R, ¿no? Y se definía como, ¿no? La función, la distribución, ¿no? De A era esto, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que A, ¿no? O sea, solamente para ya, este claro. intervalo, Y en cambio, en ¿no? este caso, el Pero la dominio distribución, son claro, la distribución es es un para sigma cualquiera, ¿no? álgebra. En Claro, este, el dominio de esta probabilidad es el sigma álgebra de Borel, ¿no? O sea, generaliza, ¿no? O sea, tienes B, por ejemplo, este intervalo, ¿no? Y la probabilidad de que X pertenezca a B, ¿no? Lo que hacía la función de distribución era solamente calcular la probabilidad de que X pertenezca a B cuando B tiene esta forma. claro. Sí, sí. Ya. Continúa, David. Un pequeño Ya. comentario nada más, si bien son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Desde el punto de vista Ujú. funcional, Claro. conceptualmente guardan la misma información, por eso que ambos tienen en su nombre la palabrita distribución. Ujú. Ah, ya, ¿cómo se llama? Claro. El F se llama función de distribución de la variable aleatoria X, ¿o no? Claro, Ajá, esta es la función de distribución y esta es la distribución, ¿no? No Ah, lleva la palabra función. ya. Ya, chévere. De hecho, la Continúa. distribución de una variable aleatoria puede ser calculada utilizando la función de distribución también, ¿no? Ahí están relacionados. Y también podemos Sí, ver que la distribución también puede ser calculada utilizando la función de densidad, en el caso la variable sea absolutamente continua, o también puede ser calculada utilizando la función de frecuencia o función de masa, en el caso sea una variable discreta. Eso es lo que nos dice la proposición 2, ¿no? Que si tenemos una variable aleatoria x y la variable aleatoria x es discreta, es decir, que su rango es estos valores, ¿no? Entonces, ¿no? La distribución, la probabilidad de que x pertenezca a b, ¿no? Que es justamente la probabilidad de este evento, era ¿sí? La suma, ¿no? De las probabilidades de cada x sub i, ¿no? Donde x sub i pertenece a b, ¿no? Así se podría calcular la distribución, ¿no? claro. Eh, Utilizando nuestra función de masa, ¿no? Y bueno, acá, en el caso de que x sea una variable absolutamente continua, con densidad f sub x, ¿no? Recuerden la densidad, ¿no? Es una función mayor o igual que cero, cuya integral de menos infinito a infinito te tiene que dar 1, ¿no? Esa era la densidad, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la densidad para calcular la distribución, ¿no? Que va a ser justamente la integral sobre dicho boreliano de la función de densidad. No, y eso es lo que concluimos, ¿no? Que la distribución de una variable aleatoria este, puede ser determinada por su función de densidad, ¿no? Bueno, en el caso de que sea absolutamente continua. Sí, usualmente nos dan la función de densidad y nos piden hallar la distribución, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Como nos dan f de x, entonces integrar, ¿no? Y bueno, otra terminología, a veces en vez de distribución se le suele llamar ley, ¿no?
ley de una variable aleatoria X, ¿no? En vez de distribución de una variable aleatoria X. Es lo mismo, solo que es con otra terminología. También se le suele llamar ley. Bien, ahora vamos a ver algunas distribuciones comunes de variables aleatorias, ¿no? Como son la normal, ¿no? La exponencial, la gamma y esas distribuciones conocidas, ¿no? Que son bien utilizadas en estadística sobre todo. Bien. Bueno, de la proposición 2.b, ¿no? Que era que la distribución podía ser determinada utilizando nuestra función de densidad, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dar estos ejemplos. Por ejemplo, la distribución normal estándar, ¿no? Se dice que una variable aleatoria x, ¿no? Continua, posee distribución normal estándar, ¿ya? Y se denota como, bueno, x, y se le x con distribución normal, bueno, con parámetros 0 y 1. Si x tiene como densidad a la siguiente función. 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado sobre 2. Si esto es la función de densidad de una variable aleatoria x, ¿no? Entonces, dicha variable aleatoria x será, ¿no? Que posee distribución normal estándar. Y se va a denotar así. A ver, vamos a comprobar que esto efectivamente es una función de densidad. Tendremos que comprobar dos cosas. No que sea mayor o igual que 0 y que su integral sobre toda la recta R, ¿no? De menos infinito a infinito, sea 1. A ver, como es la exponencial, ¿no? Esta función siempre va a ser no negativa. Por lo tanto, ya está la primera parte, ¿no? Sea mayor o igual que 0. Lo que faltaría ver es que la integral del menos infinito a infinito de esta función sea 1. Bien. Entonces, para esto basta probar que, o sea, tenemos que comprobar que esto es 1, ¿no? Esta integral. Entonces, basta ver que su cuadrado es 1. Si su cuadrado es 1, esto inmediatamente es 1, ¿no? A ver, el cuadrado de esta integral puede ser escrito como aparece acá, ¿no? El producto, ¿no? De la misma integral, ¿no? Pero, por un lado hemos colocado, ¿no? Como con la variable x y por otro lado con la variable y, ¿no? Es una variable muda, no importa, ¿no? Podemos colocarle otra letra. De tal manera de que una función, ¿no? F de y f de x sean independientes, ¿no? Por lo cual este producto de integrales puede ser escrito como una doble integral. Entonces, bueno, f de x era 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado medios, ¿no? Y f en y sería 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos y cuadrado medios, ¿no? Entonces, multiplicando esto, ¿no? Me quedaría la multiplicación de 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre raíz de 2pi, ¿no? Que sería 1 sobre 2pi, el cual hemos sacado, ¿no? De la integral. Y adentro nos quedaría esto, ¿no? E a la menos x al cuadrado más y cuadrado sobre 2, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Ahora tenemos que demostrar que esto es 1, ¿no? Que todo esto es 1. Y bueno, vamos a utilizar coordenadas polares, ¿no? Donde las coordenadas θ y, bueno, ρ, r, sería el radio, ¿no? Como los límites de integración vemos que es de menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, para las coordenadas polares serán de 0 a 2pi y, bueno, de 0 a infinito, el ρ. Y bueno, x, si así el cambio, ¿no? X es igual a
R coseno de teta y y igual a R seno de teta. ¿Mm? Y cuando hacíamos un cambio en una integral doble, ¿no? Cambiábamos la región de integración, ¿no? En este caso sería de 0 al infinito de 0 a 2pi, y se tenía en cuenta la determinante del jacobiano, ¿no? Entonces, ¿no? Esta integral, ¿no? Bueno, acá está, falta el x y y. Esta integral, haciendo el cambio, ¿no? De coordenadas, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que sería igual a 1 sobre 2pi de esta integral, ¿no? Bien, primero vamos a integrar con respecto a ρ, ¿no? Esto de acá. Pero tenemos que conocer la determinante del jacobiano. ¿Mm? El jacobiano, ¿no? Aquí está la determinante del jacobiano. Este es el vector de derivadas parciales para x y el vector de derivadas parciales para y. Bien, calculamos, ¿no? Que es un simple cálculo y nos sale ρ. Lo reemplazamos acá, ¿no? Y es este factor de acá, que es ρ cuadrado coseno de teta más ρ cuadrado seno, bueno, acá es cuadrado. ¿No? Como, bueno, factorizamos el ρ cuadrado y nos quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que es 1, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría simplemente menos ρ cuadrado sobre 2, ¿no? Por ρ, que es la determinante del jacobiano, ¿no? Diferencial de ρ, diferencial de teta. Esto de acá. Bueno, integramoslo de adentro. Esto, ¿bien? Y nos va a salir 1. Entonces quedaría simplemente 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi, diferencial de teta, ¿no? Integramos esto y nos va a salir 2pi. Y entre 2pi sería 1, ¿no? Por lo tanto, hemos comprobado que el cuadrado de esto es 1. Por lo tanto, lo de adentro debe ser 1, ¿no? Entonces, la función efectivamente es una función de densidad, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo bien, era cálculo nomás. Chévere. Ya. Entonces ya hemos calculado que es una función de densidad, ¿no? Y bueno, su distribución, ¿cuál sería entonces? La distribución de la variable, la función de distribución de la variable aleatoria x sería la siguiente, ¿no? Que era simplemente la integral del menos infinito a x de la función de densidad, ¿no? Bueno, esta integral en sí, no, creo que no existe, ¿no? O sea, no es integrable esta función. Sí es integrable, o sea, basta que sea continua y sí se puede integrar, ¿no? Además, como ya has demostrado que es 1, todo de menos infinito al más infinito, eso sí converge, ¿no? O sea, esa integral sí existe. Ahora que se puede expresar de una manera, o sea, con funciones elementales, eso sí no se puede. Ya, Ahí, eso, bueno, de, esto de acá es muy difícil sí, es difícil de calcular esto de acá. interacción numérica, Entonces, podría ser, claro. acá El de X, falta ahí, de X, sí es. o de T. Esto se puede, mediante métodos numéricos se puede aproximar el valor de esta integral. Y podemos, computacionalmente calcular nuestra función de distribución, ¿no? Nuestra función de distribución, normal. Habían tablas, antes se acostumbraba a usar tablas, ¿no? Para hacer esos cálculos. Pero ahora Ah, ya, sí, sí. ya Hartas tablas. ya el software te lo calcula de frente, ¿no? Casi cualquier herramienta. Sí, ahora es más rápido. Sí, antes sí he visto que se utilizaban hartos números, ¿no? Hartos datos numéricos. Tablas. Y Si tabulaban en la puerta de la uni, en la puerta 3 vendían tablitas. David, una pregunta, mira, o sea, ahorita, claro, estoy viendo que has calculado la función de distribución de X, pero ya.
¿cuál sería la distribución? O sea, así como lo has definido arriba, sería más difícil de ver, ¿no? Bueno, la distribución es, bueno, acá la función de distribución es la integral sobre el intervalo menos infinito a x, ¿no? La distribución sería la integral sobre cualquier boreliano, ¿no? O sea, la integral sobre b, nada más. Claro, pero explícitamente no se vería, o sea, creo que da más información la función de distribución de la variable aleatoria x que la distribución en sí. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? En este gráfico, a ver, no sé cómo puedo dibujar acá. Eh, no, por ejemplo, la distribución, la función de distribución lo que hace es, ¿no? Por ejemplo, trazas una recta, un x, ¿no? Un x fijo. ¿Ya? Y la función de distribución te calcula el área debajo de una función hasta ese punto. Desde el Claro. menos infinito hasta ese punto. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando tú consideras otro intervalo, por ejemplo, un intervalo de -1 a 1 o de 0 a 1, lo que hace es calcular bueno, la distribución es el área bajo solamente ese intervalo, ¿no? De 0 a 1. Sí, claro, o sea, si es que nos darían un conjunto más o menos que sea bonito, sería uno que se pueda particionar en intervalos, ¿no? Y luego aplicar la integral en cada intervalo y al final Ujú. sumarlo. Hay una propiedad que la enuncié en la clase pasada, que ¿Ya? era que para demostrar que una propiedad es válida para todo boreliano, basta verificar que es válida para toda unión finita de intervalos, y también otra propiedad más, que era que la propiedad era válida para una sucesión creciente de borelianos. Ah, ya, Y, ya. y bueno, con esa propiedad nos ayudaría, ¿no? Ya no estar verificando para todo boreliano, sino simplemente haciendo eso Claro. nomás, ¿no? Unión finita de intervalos y luego la secuencial, ¿no? Nada más. Pero bueno, la gráfica ahorita la vamos a ver dentro de un rato. Hasta ahorita hemos simplemente dado, ¿no? La función de distribución para una variable aleatoria que es normal estándar. Bien, luego vamos a ver esto, lo de los parámetros. Ahorita, ¿no? Ahorita justamente, ¿no? La distribución normal, así, con parámetros mu y, bueno, sigma cuadrado. Bien, vamos a considerar este problema de acá. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x con distribución normal estándar, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos una variable aleatoria y, que es el producto de un sigma por x más un mu, ¿bien? Donde este sigma es positivo y mu pertenece a los reales. ¿Cuál va a ser? El problema es cuál será la distribución de y, ¿no? Bueno, para hablar de distribución vamos a calcular, ¿no? ¿Cuál sería su función, primero su función de densidad, ¿no? Y ver si es una variable aleatoria primero, ¿no? Bueno, efectivamente es una variable aleatoria. La función y es una variable aleatoria, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? Porque, bueno, este evento, para ver que era variable aleatoria, simplemente tenemos ver que este evento es un evento aleatorio, ¿no? En este evento, el y menor o igual que y es igual a, ¿no? Reemplazamos nomás, ¿no? Por su definición. Sí, es igual al evento sigma x más mu menor o igual que y. ¿No? Lo que hacemos es despejar, ¿no? Despejamos el x, ¿no? Y nos quedaría, ¿no? Que este evento es igual, ¿no? Al evento que la variable aleatoria x sea menor o igual que esta división, ¿no? El y menos mu sobre sigma, ¿no? Y desde que x es una variable aleatoria, ¿no? Este evento es un evento aleatorio, ¿no? Por lo tanto, este de acá también, ¿no? Y conclusión, y es una variable aleatoria.
Ahora vamos a ver cuál es la función de distribución de y, ¿no? Nosotros ya conocemos cuál es la función de distribución de x, ¿no? Ya que x es, tiene distribución normal, estándar. Bien, la siguiente proposición nos dice cómo hallar, la densidad de y conociendo la densidad de x. Bien. Bueno, suponemos que x, posee densidad f, x minúscula, ¿ok? Así lo vamos a denotar. La densidad de la variable aleatoria x, ¿no? Si David, y tiene esta forma, sí. David, una pregunta, antes cuando querías comprobar que y era una variable aleatoria, creo que habías hecho hace ya varias clases que si es que es función, había una propiedad, si es que y es función Una continua, función ¿no? continua de una función, medible también es, Es ¿no? o sea, una función continua de una variable aleatoria también es una variable aleatoria, creo que habías dicho. Sí, Eso también se podría argumentar, ¿no? sí, también. Ya, ya, gracias. Continúa. Ya. Entonces, vamos a continuar con la proposición 4, ¿no? Que si nosotros tenemos una variable aleatoria x, ¿no? Con densidad f minúscula, ¿no? Y si y es de esta forma, ¿no? Un b por x más c, ¿no? Donde b es positivo y c es un real cualquiera, entonces la densidad de y va a ser dada por esto, ¿no? 1 entre b por la densidad de f de x, ¿no? Evaluada en este punto, en y menos c sobre b. Ahora, ¿cómo demostramos esto, no? A ver, como, bueno, y es una variable aleatoria y además es continua, ¿no? Porque x es continua. Entonces, recuerden, ¿no? La densidad cumple algo, ¿no? Que la función de distribución era igual a la integral de menos infinito a, bueno, en este caso y de la densidad, ¿no? Entonces vamos a partir de acá, ¿no? De la función de distribución. Si la función de distribución de y, bueno, lo vamos a anotar así. Bueno, partimos de acá, ¿no? Esto acá es igual, ¿no? Por definición, a la probabilidad de este evento, ¿no? De que y sea menor o igual que y. Ahora, y era igual a esto, ¿no? A bx más c. Reemplazamos, ¿no? Y despejamos, ¿no? Despejamos el x. Y bueno, sería la probabilidad de que x sea menor o igual que y menos c sobre b. Ahora, esto por definición es la función de distribución de la variable aleatoria x, ¿no? Evaluada en este punto, ¿no? ¿Ok? Sí. Y esto de acá, ¿no? Utilizando la definición o sea, utilizando la densidad de x, ¿no? Sería la integral del menos infinito, ¿no? A este punto, ¿no? Justamente a este punto de su densidad, ¿no? Y bueno, haciendo este cambio, vamos a llamar t igual a bx más c. Entonces, tendríamos, ¿no? La integral del menos infinito a y de la densidad evaluada en esto, ¿no? En t menos c sobre b. Diferencial de t sobre b. Y recuerden, ¿no? Como habíamos partido de acá, esto acá era igual. Esto era igual a la integral de menos infinito a y de su función de distribución. Perdón, de su función de densidad. Un ratito. Un ratito. Disculpen, me estaban llamando. Ya.
A ver. Sigo presentando, ¿verdad? Sí, sí, David. Ya. Entonces, ¿no? Como habíamos partido de esto y la función de distribución utilizando la densidad era igual a esto, y habíamos llegado por construcción que también es igual a esto, ¿no? Concluimos que la función de densidad de Y debe ser igual a 1 entre B, ¿no? Por la función de densidad de X evaluada en esto, ¿no? En T menos E sobre B. Bueno, acá es lleno. Bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ya hemos dado la forma de la densidad de Y, sabiendo que Y tiene esta forma, ¿no? Y conociendo la densidad de X. Así se puede calcular, ¿no? Entonces, ¿no? Respondiendo a nuestra pregunta, si X tiene distribución normal estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la distribución de Y? ¿No? Sería la integral, ¿no? De lo que acabas de calcular. Claro, sería la integral de eso, de esa función. ¿Y cuál sería su distribución? Su distribución simplemente, ¿no? Reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar, a ver, ¿no? La distribución de Y, perdón, la densidad de Y. ¿Cuál sería la densidad de Y? La función de densidad de Y sería, ¿no? 1 sobre raíz de 2pi, ¿no? De E a la menos Y menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Bien, hemos reemplazado el, el sigma y el mu, ¿no? Según esta proposición, ¿no? En este caso, el C viene a ser el mu y el B viene a ser sigma. Creo que acá me he olvidado de algo. Me he olvidado del sigma, creo. Acaba el sigma. Entonces, esta sería la distribución de Y, ¿no? Conociendo que Y es de esa forma, ¿no? Un sigma por X más mu, ¿no? Entonces, en este caso, se dice que Y tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Y bueno, este mu es como una traslación, mientras que el sigma sería como un escalamiento, ¿no? Porque está multiplicando a la variable X, ¿no? Y el C es lo que se está haciendo trasladar. Bien. Bueno, en términos estadísticos, este mu y este sigma cuadrado representan algo, ¿no? La media y la desviación estándar, ¿no? Y bueno, el gráfico para algunos valores de mu y de sigma cuadrado, ¿no? Pueden verlo acá en la imagen. Por ejemplo, la función azul. La función azul es la densidad de una variable aleatoria, con distribución normal y parámetros, ¿no? Acá dice, ¿no? 0, mu igual a 0 y sigma cuadrado igual a 0.2. Por ejemplo, la función roja es la densidad de una función con distribución, ¿no? Normal y parámetros u igual a 0 y sigma cuadrado igual a 1. Bueno, ¿qué notamos con diferencia en la función azul y la función roja? ¿No? Que la función roja es un poco más chata y ancha, ¿no? Y eso porque, si nos damos cuenta, el sigma cuadrado para el rojo es mayor que el azul, ¿no? El azul es 0.2 y el rojo es 1.
Bueno, la desviación estándar mide justamente Es que, qué tanto están separados los datos de mi muestra con respecto a la media, ¿no? Y si la desviación es mayor, ¿no? Acá se puede apreciar que es por eso la anchura, ¿no? De esta función, ¿m? Con respecto a la otra. Sí, Miller, creo que tenías una pregunta. lo que pasa es que creo que el sigma al cuadrado es varianza. Ya, Su raíz cuadrada es la desviación. claro, la raíz cuadrada. Ujú. Igual la raíz cuadrada va a ser mayor, ¿no? Ajá, sí. Solamente saca la raíz y estaríamos trabajando con lo que dije, ¿no? La desviación, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, Acá, con la función roja se desvían más. Sí. el sigma cuadrado sería b al cuadrado según las notaciones que estás usando, ¿no? Allá arriba. Ah, sí, Claro, claro. sería b Ah, cuadrado. sí, sí, sí lo habías puesto. Ya. Sí. Y bueno, el mu es cero, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mu menos 2 acá sí nos damos cuenta, bueno, acá no aparece muy bien en la gráfica, pero se traslada a menos 2, ¿no? Y bueno, esas son algunas densidades, ¿no? Para funciones con distribución normal, ¿no? Y acá están los parámetros. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Si no, se calculó ya para el caso general, ¿no? Partiendo de la distribución estándar, se calculó la densidad de una variable normal, ¿no? General. David, Esa es la distribución normal. Sí, dime. sí, David, esa normal es también conocida como la función de Gauss, ¿verdad? Ajá, bueno, la campana de Gauss, ¿no? Campana de Eso, Gauss, sí. sí, así también se la conoce. En esto lo vamos a ver más, eh, más adelante también de nuevo, ¿no? En teorema de límite central y todo eso. Se le llama, creo, distribución normal porque es usualmente en un experimento aleatorio así en la naturaleza. O sea, cuando haces varias pruebas, siempre obtienes de esa forma, ¿no? Tu distribución. Por eso es Claro, que se llama normal, ¿no, en David? muchos modelos, no, modelaciones, claro, ¿no? Las muestras siguen Ese comportamiento. ajá, Ahí sí, justo le puedo hacer un comentario. Justamente el profesor Alfredo Marín, que trabaja con leyes de yacimientos, normalmente cuando los geólogos exploran en los terrenos, eh, cuando es distribución normal, no pasa nada, ahí no hay ningún yacimiento, pero cuando la distribución se aleja de la normal o hay alguna alteración, ya sospechan de que ahí puede haber un yacimiento minero. ¿Ah, sí? Vale, interesante, ¿eh? Así es, así es. Eso es justamente lo que los geólogos estudian cuando hacen exploración de yacimientos mineros. Ah, claro, lo entiendo como que si encuentran algo común, va a tener esa, o sea, si es algo, si no hay nada nuevo, es como que va a tener una distribución normal. Claro, Sí, claro, correcto, correcto. Oro, En la mayoría de los casos, no en todos, sino en la mayoría de los casos. es como una heurística, digamos, como que Una algo. referencia, sí, una referencia. Por experiencia ya saben ya que, la ley es normal, entonces acá no hay nada. Pero cuando hay una alteración que le llaman algo, una curvita ahí diferente, acá puede haber algo. Y si esa curvita es justamente diferente en los valores más altos, ahí ya se empieza a brillar los ojos. Ah, buena Sí, información. Ah, chévere, ¿eh? sí. Gracias ya, sí, ¿no? Ya. Bueno, esto sería la parte de la distribución normal. Ahora vamos a ver la distribución de Cauchy. Bueno, se dice que una variable aleatoria X tiene distribución de Cauchy estándar, bueno, estándar, si posee la siguiente función de densidad. 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado. Esa sería la función de densidad para una variable aleatoria X con distribución de Cauchy estándar. Ahora vamos a comprobar, ¿no?, que es efectivamente una función de densidad, ¿no? Lo que tienen que hacer es comprobar eso, ¿no? Que sea mayor o igual que 0
y que la integral de menos infinito a infinito sea 1, ¿no? Bueno, acá lo dejo, lo pueden leer, ¿no? Simplemente integran, ¿no? Y esto es conocido, ¿no? Es el artangente. Y bueno, ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto es fácil ver, ¿no? Que f de x es mayor o igual que 0, ¿no? Porque es una función, bueno, acá está mayor o igual que 0 y todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una función de distribución y ahora vamos a generalizar también, ¿no? Así como hicimos con la distribución normal, estándar, ¿no? Que la generalizamos a una distribución normal, ¿no? Con parámetros mu y sigma cuadrado. También lo mismo, ¿no? De una distribución de Cauchy estándar, vamos a hallar, ¿no? La distribución de Cauchy para una variable y, ¿no? Que se expresa de esta manera, ¿no? También, ¿no? Como un producto de positivo de x más una traslación. Bien. Entonces, si x es una distribución si x tiene distribución de Cauchy estándar y y es igual a lambda por x más x sub 0, entonces, ¿cuál sería la densidad de y? El teorema, bueno, de la proposición anterior, de la proposición 4, ¿qué nos dice? Nos dice esto, ¿no? Que sería 1 entre b por la función de densidad de x evaluada en esto, ¿no? En este caso, nuestro b sería gamma, y nuestro mu, bueno, nuestro c sería el x sub 0, ¿no? Reemplazamos, ¿no? La función de densidad de y es entonces 1 sobre x sub 0 por la función de densidad evaluada en y menos x sub 0 sobre gamma, ¿no? Reemplazamos este valor en esta regla de correspondencia, ¿no? Y ya está, ¿no? Esta sería nuestra función de densidad, ¿no? Para nuestra variable aleatoria ahora y, ¿no? Y en tal caso se dice que y tiene distribución de Cauchy con parámetros gamma y x sub 0. Por ejemplo, acá está la gráfica para algunos parámetros, valores de ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el x sub 0 igual a 0 y el gamma igual a 0.5. Bueno, acá ya no podemos hablar, ¿no? De media ni de desviación estándar porque técnicamente para esta función no existen, ¿no? Todavía no hemos definido nada sobre desviación estándar ni media, ¿no? Pero es por eso que no estamos haciendo no estamos entrando más a fondo en esto, ¿no? Solamente lo estamos viendo como una función y esto como parámetros nada más. Y tienen este comportamiento. Por ejemplo, cuando el x sub 0 es 0, ¿no? Y el gamma es 0.5, ¿no? Por ejemplo, la función verde, ¿no? El x sub 0 igual a menos 2 y gamma igual a 1, ¿no? Bien, hasta ahí todo claro acerca de la distribución de Cauchy, la estándar y la general, ¿no? Con parámetros gamma y x sub 0. Sí, sí, la gráfica se parece al de Gauss, ¿no? Ajá, sí, se parece a la distribución normal, ¿no? Pero como digo, acá ya no, bueno, en este caso no podríamos hablar, ¿no? de media ni de desviación estándar porque técnicamente no existen, ¿no? Aunque parezca, O sea, ¿no? pero que no o sea, con seguridad dirías que no existe Sí, no lo vamos a existe. ver más adelante. Ah, no existe. Teóricamente no existe, ¿no? Ah, ya. No sabía. Ujú. Pero la media tampoco, o sea, pero no hemos definido tampoco media No, no hemos definido nada todavía, por eso. se verá, ¿no? Ya. Ujú. Lo que yo Ya. observo, por ejemplo, es que ambas distribuciones son simétricas, ¿no? Respecto de ese parámetro que llamas media. Ajá. Y Bueno, en ambas este tienen, caso el x sub 0
representaría la mediana, ¿no? Y sería en este caso simétrico con respecto a la mediana, ¿no? Ya, Y bueno, en el de acá sería con respecto a la media, ¿no? pero ahí coincide la media con la mediana, así que puedes tomar la mediana como Claro. medida Puedo- de localización. Claro, y hay simetría respecto de ese valor referencial. Y también ambos tienen forma de campana, en cierto modo, lo que es un claro, poco solamente que este es diferente, más ¿no? pegado, ¿no? Este es más pegado, en cambio el otro... Yo creo que Creo que leí en una... el de arriba es más pegado, mira. Ah, el de arriba era este de acá. Creo que leí algo sobre las colas que Claro, tenían más peso o algo así. sí, sí, y justo es lo que quería comentar. Ah, No, y el comportamiento respecto a estas variables referenciales como son que básicamente te determinan la forma, o sea, las transformaciones en forma están determinadas por esos dos parámetros, ¿no? Son ujú, distribuciones que están caracterizadas únicamente por dos parámetros de forma. claro. Entonces, si Y quiero comparar, lo que tengo que hacer es comparar esto, ¿no? claro. mm, De hecho, eso tiene que ver con lo que ya posteriormente se habla en estadística de llamada estadística paramétrica, ¿no? Ahí el objetivo justamente es calcular estos parámetros en función de un conjunto de datos. Eh, Ah, ya. ya, pero bueno, entonces, y seguro eso lo podemos comentar ya cuando veamos el teorema central del límite, y está ahí la razón de la importancia del teorema central del límite, ¿no? Es como que Claro. te ayuda a hacer esos cálculos. Um, Ya, pero mi comentario iba justamente por, si bien son cualitativamente bastante parecidas y de hecho son determinadas por dos parámetros, ambas distribuciones, estas difieren bastante porque una sí admite lo que vas a llamar media y otra no, ¿no? De Ujú. hecho, pero el problema es más que todo una cuestión técnica quizás, porque como tú hiciste notar, hay una mediana. Entonces, entre comillas, Ajá. podemos decir que la de Cauchy también tiene una media, que sería cero, porque es simétrica, una distribución simétrica. Lo que pasa es que formalmente no se puede establecer eso, porque te conduciría a un absurdo. Es una cuestión técnica que lo podemos ver cuando definas la media de una variable aleatoria. El Ujú. punto es que sí, efectivamente, lo que ocasiona eso, que esa media no se pueda calcular formalmente, son las llamadas colas, que es básicamente lo que ocurre fuera de esta medida de localización de la mediana. O sea, lejos de la mediana, tú ves que esas colas sí hay una asíntota, hay un comportamiento asíntota, ¿no? Pero es lento. Esa caída asíntota es lenta en comparación con Claro, en comparación con la normal, ¿no? la normal, ahí es súper rápida. Y eso lo puedes calcular, no sé, quizás viendo la derivada y cosas de ese estilo. Pero bueno, Ah, eso. ya, ya. Ah, Claro, ya. no es como que pesan más esto de acá, sí, con razón, tiene más sentido, ¿no? Pesan menos, dirás. Ahí en Gauss pesan menos, ¿no? Y como que converge, creo. O sea, cuando se ve la definición de media, creo que se va a ver, ¿no? O sea, lo que veía en el gráfico es que justo donde dicen en las colas, o sea, tiende a cero rápidamente, en el caso de Gauss. En cambio, en el de Cauchy, creo que se demora. Sí, Ah, Así es, sí, sí, Víctor. pesan menos. claro, efectivamente. Ujú. Claro, esto pesa menos porque tiende más rápido a cero, ¿no? ¿A eso te Ah, refieres? sí, 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 Ujú. sí. la de Gauss pesa menos. Ya. Sí, ya, entonces todo bien hasta ahí, sí, ¿no? Ya está Cauchy, muy bien. Y bueno, ahora la distribución gamma. Bueno, la distribución gamma, vamos a considerarnos la función gamma, ¿no? Esa que nos daba el factorial de un natural, ¿no? Pero en general, ¿no? Para todo alfa positivo se definía de la siguiente manera, ¿no? Como esta integral, ¿no? Del 0 a infinito de x a la alfa menos 1
por e a la menos x diferencial de x. ¿Mm? Y bueno, esto estaba bien definido, ¿no? La función gamma estaba bien definida. Y bueno, desde que x es positivo, ¿no? Esta función gamma, ¿no? Bueno, vamos a llamarle por ahora parámetro alfa, va a ser positiva. Y con esto, ¿no? Con la función gamma vamos a definir nuestra función de densidad. ¿Y cómo la vamos a definir? ¿No? Si x es mayor que 0, la definimos de la siguiente manera, ¿no? X a la alfa menos 1 por e a la menos x sobre la función gamma. Y 0 si es menor o igual que 0. Entonces, para comprobar que esto es una función de densidad, ¿no? De una variable aleatoria x, lo que tenemos que comprobar era que es mayor o igual que 0 y que su integral de menos infinito a infinito sea 1, ¿no? Bueno, acá si integran, ¿no? Esto sale y sería integral de esto, ¿no? Y bueno, va a quedar lo mismo, ¿no? O sea, la función gamma sobre la función gamma. Y va a salir 1, ¿no? O sea, la integral de menos infinito al infinito de esto es 1, ¿no? Y bueno, es mayor o igual que 0. Y por lo tanto, claramente es una función de densidad, ¿no? Esto es una función de densidad. Y si x es una variable aleatoria con función de densidad f, ¿no? Definida así, entonces se dice que x tiene una distribución gamma estándar. ¿Ok? Entonces, ahora, si y es igual a, nuevamente, ¿no? Se hace lo mismo, ¿no? Un beta por x más mu. Entonces, ¿cuál sería la función de densidad de y? Nuevamente se aplica la proposición, ¿no? La función de densidad de y es igual a 1 sobre beta, ¿no? Por la función de distribución evaluada en este punto, en y menos mu sobre beta, ¿no? Simplemente reemplazamos esto, ¿no? En la regla de correspondencia y nos bota lo siguiente, ¿no? Que cuando y es mayor o igual que 0, el valor de la función de densidad en y es este valor, y si y es menor que 0, 0. ¿Mm? Y bueno, entonces en tal caso se dice que y tiene una distribución gamma con parámetros mu, beta y alfa, ¿no? Bueno, el alfa que aparece acá. Y bueno, si nosotros reemplazamos mu igual a 0 y beta igual a 1, estaríamos en el caso inicial, ¿no? En el que es la distribución gamma estándar. Esto de acá. Ahora, esta distribución gamma es importante porque para ciertos parámetros nosotros vamos a tener justamente varias distribuciones más, ¿no? Como la exponencial, la chi cuadrado y bueno, creo que hay más, ¿no? Si para ciertos parámetros de mu y beta. Y alfa. Alfa creo que también. Y bueno, ¿cuál sería su función de distribución, no? Ya tenemos nuestra función de densidad. ¿Cuál sería su función de David, distribución? Sí, ¿qué este, fue? la función que define su último, la de gamma, la función de distribución de gamma. ¿Cuál? Esta de Ah, acá. ¿La gamma o estándar sea, o esa la gamma? es la de densidad, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué Claro, sí. ya, el gamma es fijo, ¿no? Ah, ya, ya. Me estaba confundiendo, pensé que debía Claro, ser sí. X. Ya. No, 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 Sí, eso es sí, no, fijo. no. Ya. Bien, no, entonces ya tenemos la distribución para la distribución gamma estándar y la distribución gamma con parámetros beta y mu. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la función de distribución para la gamma estándar, ¿no? Para la otra sería lo mismo, o sea, es la misma lógica. Entonces, la función de distribución para nuestra variable aleatoria x con distribución gamma estándar sería, ¿no? Por definición, la integral de menos infinito a x de nuestra función de densidad. Ahora, la función de densidad era esto, ¿no?
Bueno, acá falta el dt. Entonces, esto sale del integral. Y nos quedaría la integral de 0 a x de esto, de esta función, ¿no? Acá el diferencial de t. De t a la alfa menos 1, de e a la menos t. Ahora, esto es por definición, la función de gamma incompleta, ¿no? Y bueno, se representa así, ¿no? De 0 a x, ¿no? Porque la función gamma es del 0 a infinito, ¿no? Entonces, como estamos tomando hasta x, es por eso que se dice incompleta. Nos damos cuenta que el integrando es el mismo, ¿no? Y bueno, entonces la función de distribución f de x, de la variable aleatoria x, sería, ¿no?, este cociente, ¿no?, entre la función gamma incompleta y la función gamma. Y esa sería la distribución gamma. Ahora, la distribución exponencial. Se dice que una variable aleatoria x tiene distribución exponencial estándar. Vamos a comenzar siempre con la estándar y luego generalizar, ¿no?, con los parámetros. Si su función de densidad es lo que sigue, ¿no? De acá, esta función. Si x es mayor o igual que 0, e a la menos x. Y si x es menor que 0, toma el valor de 0, ¿no? Nuevamente, para comprobar que es una función de densidad, tienen que comprobar, ¿no?, que sea mayor o igual que 0 y que la integral de menos infinito al infinito sea 1. Ahora, esto de acá se hace rápido. Bueno, y notamos lo siguiente, ¿no? Que si alfa es 1, ¿no? Si alfa es 1 y reemplazamos en la definición de la función gamma, nos quedaría justamente esto, ¿no? Y que sería cuando hacemos nosotros la integral de menos infinito a infinito de esta función f, nos quedaría solamente esta parte, ¿no? Integrar esta parte del 0 a infinito, ¿no?, que es 1. O sea, la función de una variable aleatoria con distribución exponencial es un caso particular, ¿no?, de esta distribución gamma, ¿no?, cuando alfa es 1. Y bueno, entonces una variable aleatoria con distribución estándar es un caso particular de la distribución gamma. Bien, ya. Al parámetro alfa se le va a llamar configuración. Bien. Por ejemplo, la distribución chi cuadrado también, ¿no?, es un caso particular de la función gamma, ¿no?, para otros valores para otro parámetro, para otra configuración. Bien. Ahora no vamos a generalizar esto, ¿no? Habíamos partido de la distribución exponencial estándar. Ahora vamos a generalizar, ¿no? Si y es una variable aleatoria, ¿no?, que es definida así, ¿no?, el producto de beta por x, ¿no? Acá no estoy poniendo la traslación porque comúnmente solamente se utiliza esto, ¿no? Hemos utilizado solamente con un parámetro. Bien, donde beta es mayor que 0. Bien, entonces la función de densidad de x es, bueno, nuevamente aplicamos la proposición 4, ¿no?, que sería, ¿no?, la densidad de y es igual a 1 sobre, ¿no?, el escalamiento, que sería beta, por la función de densidad de x evaluada en este punto, ¿no? Y bueno, reemplazando, ¿no? Solamente reemplazamos en nuestra regla de correspondencia. Bien. Y tenemos, ¿no?, que cuando y es mayor o igual que 0, sería 1 entre beta por e a la menos y sobre beta, ¿no? Y si y es menor que 0, es 0. Ahora, se acostumbra a poner, en vez de 1 entre beta, ponerlo lambda, ¿no? Entonces, si nosotros lo cambiamos, o sea, si llamamos lambda igual a 1 entre beta, ¿no?, nos quedaría que nuestra densidad
sería esto, ¿no? Cuando y es mayor o igual que cero, ¿no? Lambda por e a la menos lambda y. Eso es lo que comúnmente aparece en todos los libros, ¿no? Y bueno, se dice que y en este caso tiene distribución exponencial de parámetro lambda, ¿no? Y ya no se menciona el beta. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, solo que quería Ya. ver el caso de que has mencionado de Xi cuadrado. Ah, ya. Por ejemplo, Hay un comentario, David. hay... ¿Sí? David, por ejemplo, en minas, cuando llevamos el curso de análisis de sistemas mineros, nos hacen la referencia, pues que los tiempos de llegada a un sistema, por ejemplo, cuando el hombre crea un sistema, diseña un sistema, los tiempos de llegada tienden, en general, son distribución exponencial. Ah, ¿Cómo? Los tiempos de llegada, por ejemplo, te pones, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la mina. Cuando empieza la guardia, que le llaman, empiezan a trabajar las personas en la mina, ya. los tiempos de llegada a las 7 de la mañana de los camiones que empiezan a operar, tienen la salida en esos tiempos, o sea, tomas el tiempo entre camión y camión que va llegando, tienen distribución exponencial. Ah, Ah, Sí, o sea, ¿qué y- significa eso? Que es muy probable de que esos tiempos sean pequeños y poco probable que los tiempos que pasa para que llegue un camión sean grandes. claro, tiene sentido. Eso es justamente. Y si te vas a paradero también, los tiempos de llegada de los ómnibus es más probable que sea corto que a que sea muy largo. claro, ¿no? O O sea, sea, a ver, en general, ¿podríamos verlo con esto? de los buses, o sea, Sí, todos los buses o por línea, ¿no? Porque o por sea, línea se demora. sí, o sea, en general los tiempos de llegada a un sistema, así hablando en temas de transporte, son exponencial. O sea, llegan en corto tiempo, no llegan en largo tiempo. Claro, O sea, pero, o sea, tienen esa distribución. Sí. sí, lo que me preguntas, por ejemplo, o sea, eso es cuando sucede en el tráfico usual de Lima, ¿no? Porque, por ejemplo, en el metropolitano ya está, o sea, ya interviene la mano del hombre, o sea, eso ya está, o sea, los buses llegan cada cierto tiempo, ¿no? O sea, Sí. no tiene una distribución natural, como en el caso Ah, de... te refieres a cuando está programado el horario de llegada del bus. Ah, claro, eso sucede en el Esa es metropolitano, otra cosa. pero antes, como era antes, ¿no? Antes, por ejemplo, en las pistas, en las avenidas, llegan los carros, ¿no? Ahí sí, claro, ahí sí debe Sí, tener la distribución que dice Eder. sí. Ajá. Ujú. Pero también había Ah, oh. escuchado la distribución de Poisson, Ah, de que... Poisson. Ajá, ¿cómo se pronuncia? Poisson. De Poisson. Poisson. Ah, ya. Sí. Tiene que ver, pero con las llegadas de llamadas, ¿no? A una central telefónica. Ah, ya, claro. Pero cuando yo escucho siempre llegadas, o sea, no será lo mismo que lo de los carros, que las llamadas a una central telefónica. Ahora, El fenómeno es el mismo, disculpen que les corte. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que hay lo que se llama distribución de Poisson y hay lo que se llama proceso de Poisson. Entonces, creo que lo más adecuado sería hablar de proceso de Poisson. Ah, ya, proceso. Recuerda que la distribución de Poisson es discreta, no es continua, la exponencial es continua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Poisson te cuenta el número de llamadas, por ejemplo, que están entrando, más no te dice los tiempos entre llamadas, lo que sí te da la exponencial. Y en conjunto todo eso es lo que se conoce el proceso de Poisson. Ah, ya, claro, tienes razón. Sí, Poisson es discreto y me cuenta el número, no me cuenta el tiempo, ¿no? Ah, Claro. ahí está la diferencia. Ah, ya. Gracias, Víctor. bacán, gracias, Víctor. Sí, más adelante, al final, bueno, de esto ya vamos a ver ¿no? Lo de justamente la distribución de Poisson, ¿no? Es el caso discreto.
Ahora, eso no quita que los tiempos se puedan medir también de manera discreta. Algo análogo al exponencial es la distribución geométrica, si no me equivoco. La distribución geométrica es como que la versión discreta de la distribución exponencial. Y por ahí también puedes encontrar cierta relación. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero por la naturaleza que tiene la forma de la función de masa y probabilidad respecto de la función de densidad, son muy parecidas. Ya, la distribución geométrica es ¿no? Cuando tienes una- 1 menos p a la x menos 1, ¿no? Por p, cuando x es discreto, ¿no? De 0 a 1, ¿no? A eso, ¿no? Claro, es como que el número de instantes de tiempo que ocurren antes del primer éxito, algo así. O primer fracaso, depende cómo lo interpretes. O de la llamada en sí, ¿no? O sea, que es como que Claro, es el va a primer llegar una éxito. llamada, entonces cada minuto no llega esta llamada, no llega, pero al minuto 10 ya llegó la llamada, entonces ahí corta. No sé si lo tienes, quizás ahí lo podamos ver. Bueno, No, la geométrica no la he puesto. ya. Pero si alguien lo De quiere hecho, ver, estos son puede, bastantes, yo he puesto sí, algunos, ¿no? claro, si alguien lo puede ver, puede contrastar un poco la forma, o si pones Wikipedia y comparas ahí la forma que tiene la distribución geométrica con la exponencial, se deberían parecer. Ujú. Bueno, Pero- para la próxima clase, si no, se podría poner, ¿no? sí, porque, o sea, he puesto algunas, nomás no hay bastantes, distribuciones. Bueno, en el caso de las continuas, ya he puesto, creo que una gran parte, ¿no? De las que se utilizan más. Que, bueno, lo que más se mencionan en el libro, ¿no? Y bueno, de las discretas solamente he puesto pocas, ¿no? Pero hay más, ¿no? Que se utilizan. No he puesto, por ejemplo, tampoco la distribución uniforme, ¿no? Que son, algunas que sí o sí lo vamos a también a, tocar, ¿no? Claro. Y, Pero por claro, el informe, sí, por ahora ya la solo, vimos. en la próxima clase de repente también continuamos con más, distribuciones, ¿no? Sí, en la próxima clase mejor también terminamos con las distribuciones que faltan hoy día. La uniforme es muy importante para entender lo que es el método de Monte Carlo. ¿Ah, sí? Sí. Claro, Parece sencillita, pero es el Sí, corazón del parece método la de más Monte Carlo. sencilla, es la más sencilla. En realidad es la más sencilla, sino que el Ajá. método de Monte Carlo se basa en esa distribución. Ah, ya. Ujú. sería bueno revisar esa parte de Monte Carlo. Continúa, David. Bien, entonces, ya determinamos, la función de densidad de una variable, con distribución exponencial, ¿ok? En general, ¿no? Con parámetro lambda. Ahora, si queremos calcular, ¿no? La función de distribución de x, ¿no? Variable aleatoria exponencial con parámetro lambda, lo que se hacía es simplemente integrarle a menos infinito a x, ¿no? Por definición, ¿no? Esto es igual a lambda, bueno, la integral de 0 a x, ¿no? De esto, ¿no? Y bueno, ya está, ¿no? Y nos arroja este resultado, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 0, es 1 menos e a la menos lambda x, ¿no? Y si x es menor que 0, es 0, ¿no? Bien, acá está el gráfico para la función de densidad con ciertos parámetros. Por ejemplo, lambda igual a 1, sería este de acá. Y bueno, eso sería la distribución exponencial. ¿No? Ahora vamos a ver distribuciones de variables aleatorias discretas. Bien. Por ejemplo, bueno, la primera, la distribución de Bernoulli. Vamos a suponer que la variable aleatoria discreta x tome solamente los valores 0 y 1, ¿no? Y bueno, donde x igual a 0 va a significar fracaso, ¿no? Y x igual a 1 significará éxito. Es como que tú tienes un experimento
realizas un ensayo, ¿no? Y si quieres que salga algo, y sale esto, lo identificas con uno y dices, ¿no? Esto es, esta prueba es exitosa, ¿no? Y si no, si lo identificas con cero, ¿no? Y dices que es un fracaso, ¿no? Esa es, entonces, una variable aleatoria discreta X, ¿no? Que solamente toma valores en 0 y 1. Y se dice que esa variable aleatoria X tiene distribución de Bernoulli con parámetro P si la función de frecuencia es la que sigue, ¿no? Bueno, cuando era continua hablábamos de función de densidad, ¿no? Ahora como estamos en variables aleatorias discretas, estamos hablando de funciones de frecuencia, ¿no? O funciones de masa, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Es de Bernoulli si su función de frecuencia es esto, ¿no? P a la X por 1 menos P a la 1 menos X, ¿no? Recuerden que la frecuencia era definida así, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a X. La frecuencia de X, ¿no? Y bueno, como X toma valores solamente 0 y 1, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, si reemplazamos 0, ¿no? Nos saldría, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 0 sería 1 menos P, ¿no? ¿Qué indica? Que indica justamente la probabilidad del fracaso, ¿no? X igual a 0, recuerden que era fracaso, ¿no? La probabilidad de fracasar es 1 menos P. Y si X es igual a 1, nos sale P, que representa la probabilidad de tener éxito, ¿no? Y bueno, esa sería la distribución de Bernoulli, ¿no? Por ejemplo, cuando tiras una moneda, y te sale, bueno, solamente tienes dos posibilidades, ¿no? De que te salga cara o que te salga sello. Entonces puedes decir, ¿no? Puedes decir que si me sale cara, poder llamarlo como éxito, ¿no? Y si me sale sello, poder llamarlo fracaso. Y si mi parámetro P es 0.5, ¿no? Quiere decir que mi probabilidad de que me salga cara sería 0.5 y la probabilidad de que me salga sello es 0.5. En este caso estaríamos hablando de una moneda honesta, ¿no? Por ejemplo, si mi probabilidad sería 0.7 y sería una moneda no honesta, ¿no? Y bueno, esa es la distribución de Bernoulli, ¿no? Si la variable aleatoria toma estos valores y su función de distribución, perdón, su función de frecuencia está como sigue, ¿no? Acá, ¿no? P a la X por 1 menos P a la 1 menos X, ¿no? Con X igual a 0 y 1, nada más. Ahora la distribución binomial. David, allí un comentario, si me permites. Sí. Justo me has hecho acordar cuando hace como 10 años estaba leyendo hay un librito que se llama Ensayo filosófico de las probabilidades de Laplace. ¿Es el original de Laplace? Sí, o sea, eso es chiquito, no sé, la verdad que no sé si sea original, pero el profesor Alfredo Marín lo tenía en su biblioteca y me lo prestó. Ay, ay, ay. Uno chiquito, de bolsillo, tal vez sea de la edición de bolsillo, pues. Seguro él lo publicó, ¿no? Y creo que ahí habla también seguro de esto, ¿no? Sí, Laplace. y yo antes de ese libro, yo tenía la idea de pues que cuando hablaban de aleatorio o probabilidad, yo lo tenía un poquito como idea de que algo que podía ocurrir relacionado con la suerte, algo que escapaba de mí. Pero en realidad, después de leer ese libro, entendí que, y justamente con esta distribución de Bernoulli, es que estamos midiendo algo. Y cuando dices el ejemplo de la moneda, es justamente que sale mitad, mitad, 0.5, 0.5, porque significa que esa moneda está bien hecha. Eso es lo que después de leer ese libro entendí, que antes lo que era oscuro, entendí que simplemente estábamos midiendo las cosas, nada más. Sí, con las definiciones formales ya todo se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿ve? Bueno, hay otro, distribución que justamente, por ejemplo, cuando haces Bernoulli es solamente un ensayo, ¿no? Por ejemplo, un ensayo y que me salga, por ejemplo, ¿no? Tiras una moneda una vez y solamente puedo fracasar o tener éxito, ¿no? Y queda ahí, ¿no? Entonces, en la siguiente distribución, que es la binomial,
o ya lo que se hace es hacer varios ensayos, ¿no? Por ejemplo, tirar la moneda n veces, ¿no? Y observar cuántas, cuántas veces salió cara, ¿no? Que sería cuántas veces tuve éxito, ¿no? En los n ensayos. Y eso es lo que hace la distribución binomial, ¿no? Ver eso. Por ejemplo, supongamos que la variable aleatoria discreta x tome los valores, ¿no? 0, 1, 2 hasta n, ¿no? Donde x igual a k, ¿no? Algún k de estos, significa que en n ensayos de cierto experimento ocurren k éxitos. Entonces se dice que la variable aleatoria x tiene una distribución binomial con parámetros n y p si su función de frecuencia es esta, ¿no? El coeficiente binomial multiplicado por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Que sería, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de tener k éxitos, ¿no? En una realización de n ensayos de cierto experimento está dada por esto, ¿no? Por ejemplo, tirar una moneda caro sello n veces, ¿no? Y bueno, P sería la probabilidad de tener éxito para la realización de un ensayo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner 1, ¿no? Y estaríamos en este caso, ¿no? Es por eso que P tiene ese significado, ¿no? La probabilidad de éxito para la realización de un ensayo, ¿no? Cuando n es 1, nos sale P. Y la realización de n ensayos ya nos sale todo esto, ¿no? En este caso se escribe, ¿no? Como que X tiene distribución binomial con parámetros n y p, ¿no? Así como está acá. Por ejemplo, acá hay algunos resultados para ciertos, por ejemplo, ¿no? Cuando se realizan 20 ensayos de un experimento. Y la probabilidad de éxito es, bueno, 0.5, ¿no? Acá está lo de azul. David, una pregunta. Sí. Cuando pones px igual a, creo que ahí debería ser k, ¿no? P en k. Ah, sí, sí, sí. Bueno, acá debería ser X. Ahí ¿Sí? mejor ha dicho ahí x, ¿no? Sí. Ya. Bueno, X toma estos valores nomás, ¿no? Acá lo especifico, ¿no? Para que no se confunda el X con continuo ni nada. Mejor sería ponerle k, ¿no? Porque Sí, mejor usualmente sería ponerle. se le pone x cuando es continua. Claro. Ajá, sí, mejor le pongo acá. Ya de ahí le pongo acá. Ya. Aunque ya lo subí, ¿no? Pero ya está ahí. Ya. Y entonces acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la realización de 20 ensayos y la probabilidad es 0.5, ¿no? Vemos su comportamiento, ¿no? Que, por ejemplo, para el lado de 20 no hay mucho, ¿no? O sea, no, las alturas, ¿no? De estos es muy poco. Y bueno, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir que en 10 su altura sea mayor, ¿no? ¿Alguien sabe? O sea, bueno, viene a ser el gráfico de la probabilidad, o sea que es más probable que te salga 10 Claro, caras. sería decir un poco probable que en 20 ensayos tenga 20 éxitos, ¿no? Algo así, ¿no? Es muy poco probable, ¿no? También es poco probable que en 20 ensayos tenga 0 éxitos, ¿no? Algo así, ¿no? Es como que es más probable que tenga como 10 éxitos, 9 éxitos, 8 éxitos, tal vez, ¿no? O sea, Claro, esto aquí es parecido a un histograma, ¿no? Es parecido a un histograma. O sea, si es que Claro, tú colectas datos y sabes que eso proviene de una distribución normal y haya su histograma, debería ser exactamente muy parecido a este tipo de curvas. claro, en el histograma se colocan, ¿no? Para cada escalón, la, la cantidad, ¿no? La frecuencia. La Claro. frecuencia de. Ujú, Mm. claro. Y eso es, Víctor. Justamente Sí, justamente el la histograma frecuencia. es lo que David nos explica de lo que es la distribución.
O sea, ese gráfico no vendría a ser el histograma, o sea, bueno, uniendo los puntos con una recta. Sí, es el histograma. Es la frecuencia, pues, ¿no? Justamente en cada nivel, ¿no? De 0 a 20, ¿no? Porque hay 0, 1, 2, 3, 20, se alza la frecuencia, ¿no? De que ocurran 20 éxitos o 0 éxitos, tal vez, ¿no? En este gráfico se puede hablar de moda, ¿no? ¿Se podría decir la moda es 10? Claro. Sí, en el histograma se puede leer eso, ¿no? De hecho, hay una sutileza, pero antes respecto de la moda, la moda también aparece en las funciones de densidad. Por ejemplo, la moda, la mediana y la media coinciden en la distribución normal. En este caso, se parece bastante a la distribución normal, pero claro, es discreta, no es continua. Claro, Claro, en este depende caso, también de P, ¿no? Porque no sería simétrico. no es del todo simétrico, pero Claro. es más o menos simétrico. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la probabilidad de éxito es cercana a 1, ¿no? Si nos damos cuenta, para el caso verde, ¿no? P igual a 0.7, vemos que eso está un poco más apegado al lado derecho, ¿no? Y ya no Claro, como en el caso de 0.5, ¿no? Que sería tendría que más está posibilidades simétrico, ¿no? de que sea éxito, ¿no? Pero hay más posibilidades de que en 20 ensayos tenga más éxito, ¿no? Tenga más cara. No. Sí, bueno, sí, tienes razón. Está bien. Y bueno, el otro caso sería como el primero, ¿no? Solamente que para 40 ensayos. ¿No? Sí. Y bueno, eso sería la función de frecuencias, ¿no? Para una distribución binomial, ¿no? Y su función de distribución, Pero David, que es... ahí Sí, perdón, cada punto es. Ah, ya está. Entre la cada intervalo frecuencia de de que 20 hay. ocurra, claro, es Ah, discreto, ya. ¿no? Sí, sí, está bien. Ya. Continúa, David. Ok. La función y bueno, ya tenemos la función de frecuencia, ¿no? Entonces, recuerden también, ¿no? Acá lo había dicho en el recordando, ¿no? Que podemos calcular, ¿no? La distribución utilizando nuestra frecuencia. Entonces, la función de distribución también, ¿no? La función de distribución sería, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual que x, ¿no? Y sería la suma, simplemente la suma de la probabilidad de que x tome un valor xy, donde xy es menor o igual que x, ¿no? Entonces, sumando esto sería, ¿no? Bueno, desde k igual a 0 hasta, bueno, el máximo entero de x. Así lo he puesto, ¿no? Máximo entero. No he encontrado el símbolo todavía. No sé cómo hacer el símbolo, pero bueno, máximo entero de x. Y bueno, la probabilidad de que x sea igual a x sub y, ¿no? Que es justamente esto, ya que tienen una distribución binomial. Entonces, su gráfico sería algo así, ¿no? De la función de distribución. En los tres casos mostrados arriba, ¿no? Para cuando n es 20 y p es igual a 0,5 y la probabilidad de 0,7, ¿no? Y n es 20. Bien. Ya eso sería la distribución binomial y por último la distribución de Poisson. Diremos que una variable aleatoria x tiene distribución de Poisson con parámetro lambda si su función de frecuencia es esto de acá, ¿no? Hasta 3. Hasta acá, ¿no? Para x, todos estos valores, ¿no? Un valor numerable una cantidad numerable de valores, ¿no? Ese es si mi frecuencia es esto, ¿no? X se dice que tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda. ¿Ok? Y bueno, esto no está detallado muy bien, ¿no? Hay Miller, ¿sí o no? Hay un proceso de Poisson en el libro. De Un llamadas. ejemplo. Un De ratito. llamadas.
Sí, bueno, sí. Ya está. Me No, bueno, estabas, una es... ¿Ah? me estabas preguntando de que en el libro había un proceso de Poisson Sí, de con la el telefónica. número de llamadas. Ujú. Sí, creo que eso sería bueno hacerlo también, ¿no? Para ver ese enfoque. Ah, claro, Ya. entonces, un ratito, alguien quiere unirse. Ya. Entonces estás diciendo que la función de frecuencia sería esa, ¿no? O sea, lo que has puesto ahí. Sí, para ciertos parámetros lambda, ¿no? Esto se parece un poco a la función gamma, ¿no? Así se comporta, creo, cuando... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, eso es como comentario, ¿no? No estoy seguro, pero se parece un poco. ¿Y el lambda puede tomar cualquier valor positivo? Sí, es lambda positivo. Tiene que Ya, ser lambda positivo. No le he puesto, ¿no? claro, claro. L nomás, Lita, pues. Mira qué sé. Ya. No, y bueno, se denota así, ¿no? X, distribución de Poisson, ¿no? Con parámetro lambda. Y bueno, el cálculo de su función de distribución es parecido, ¿no? Solamente se suma para valores que son menores o iguales al máximo entero de X, ¿no? De esto, ¿no? De la función de frecuencia. Eso es si X es mayor o igual que cero, ¿no? Y si X es menor que cero, cero. Como comentario también que la distribución de Poisson se puede obtener a partir de la distribución binomial, suponiendo que n es muy grande y que p es pequeño. Suponiendo que n es muy grande y que p es pequeño, ¿no? Podemos representarlo así, ¿no? Como el límite de n cuando tiene el infinito y p tiende a cero, ¿no? De esto, y haciendo lambda igual a n por p, obtenemos justamente la distribución de Poisson, ¿no? Interesante. ¿Y qué quiere decir esto? Que el número de ensayos es extremadamente grande, ¿no? Y que la probabilidad de éxito es extremadamente pequeña. Eso está por comprobar, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo la clase de hoy. Allí, David, un Faltan comentario. más distribuciones, ¿no? Como dije. Como Justamente, dije, sí. David, cuando mencionaste ese gráfico, creo que es en la binomial. ¿Cuál? ¿Este de acá? Ese justamente, con eso trabajamos nosotros. El siguiente, el de abajo. Ah, el de acá. Ese, claro. Entonces, por ejemplo, en Monte Carlo, nosotros, si bien es cierto, existen las funciones de distribución, se estudia matemáticamente, pero en el campo, eh, normalmente no aproximamos a funciones teóricas, sino que a partir del estudio de los tiempos, obtenemos en este caso es la función de distribución. Acumulado. Claro, es correcto decir función de distribución suficiente porque eso ya es la acumulada, ¿verdad? Claro, ajá, sí. Ajá, Solamente la que función de la distribución. mayoría de libros lo veo también como acumulada de arranque, le dicen, ¿no? Sí, acumulada o función de distribución, porque el otro ya es la distribución nada más. Ajá. Entonces, y acá es donde hacemos Monte Carlo nosotros para hacer simulación de sistemas de transporte, que en realidad se puede hacer, Monte Carlo es para diversos problemas, no solamente para el transporte minero, y allí es donde consideramos, y por eso te digo, ¿por qué te decía que la uniforme es muy importante? Mira, en el lado del Y va de 0 a 1, De 0 a 1. entonces generamos valores aleatorios que van de 0 a 1 y proyectamos esos valores sobre la ley de distribución, o mejor dicho, la función de distribución, y nos arroja valores simulados. Ese es el Monte Carlo. Ah, ya, O sea, este señor eso se John von refiere. Neumann, el O sea, alemán von Neumann, se dio cuenta de eso y por eso creó el método de Monte Carlo. O sea, a con ver, sí, o razón, sea, con razón, lo que sí. tenemos en 0 y 1 se escogen aleatoriamente puntos de ahí.
O sea, Intervalo de 0 a 1. con tu función de distribución uniforme, que va de 0 a 1, claro. generas valores y como esos valores tienen la misma probabilidad de ocurrir cualquiera de ellos, proyectas esos valores y la función de distribución de esta variable va a generar valores simulados de tu variable que quieres simular. Claro, pero cuando se hace la proyección, ¿qué te arroja? En este caso, por ejemplo, para el gráfico, o sea, según lo que yo entiendo es que, por ejemplo, coges un punto en el eje vertical, digamos Sí. 0.6, Sí. y según si me guío 0.6 y lo proyecto hacia la gráfica, sería el azul, ¿no? Digamos el azul. Ya. El azul me daría 10. ¿no? 10, te bota un valor 10. ¿Y eso qué significa? Ajá. Te está generando, por ejemplo, para nosotros, nos genera 10 minutos del viaje de un camión. Ah, ya. Tengo 6, y así obtienes varios números, ¿no? 10. Tengo varios valores que respetan la función de distribución y que son simulados con la misma probabilidad de ocurrencia. Ya. Eso es. Ah, ya, más o menos, sí, más o menos. Por eso el uniforme, ¿no? Por eso el uniforme es muy importante, sí, porque todos esos valores tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Y eso se puede hacer con otras distribuciones también? Ahora, ¿te refieres a generar valores en vez de uniforme con otra distribución? Ajá. Pero estarías, nosotros le llamamos, estarías parcializándote por algún valor en particular. Ah, ya, o sea, cuando le pones uniforme es como que dices, no sabemos cuál es en el que va a haber más tendencia, así que, a ver, veamos todos los casos, ¿no? Algo así. Tienen la misma probabilidad, o sea, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Con la distribución uniforme. Sí, para Monte Carlo, sí. Ya, para Monte Carlo. Sí. Ah, ya. Lo que pasa es que al proyectar, quien te va a dar el comportamiento es este de acá, esta curva que está, la azul, es la que te da el comportamiento de la variable. Entonces lo que te falta es simplemente lanzar la hipótesis de que cualquier valor es probable, es igualmente probable que ocurra. Ah, ya. Ese es Monte Carlo. Una pequeña acotación, sí, porque yo vi eso como mi trabajo de monografía o lo que ahora es prácticas pre. Ya. Claro, esa simulación, y ahí es todo un área. Sí. El detalle aquí es mira. Tú quieres simular una distribución exponencial, o sea, un valor que se haya originado siguiendo esta distribución exponencial. ¿Cómo haces eso? Bueno, entonces ahí viene este método que menciona Eder, ¿no? Pero este método se llama la transformada inversa. Ese es el nombre, el nombre más común, la transformada inversa. Alimenta lo que es el método de Monte Carlo, pero esto en específico se llama la transformada inversa, y así lo puedes buscar en Wikipedia.